el derramamiento del Espíritu Santo trae avivamiento. ¿Y por qué vamos a hablar del derramamiento del Espíritu como la causa principal del avivamiento? Es que en la vida de los discípulos, el haber estado con Jesús una extraordinaria temporada, disfrutaron de lo mejor con Él. Ellos vieron cosas extraordinarias que Jesús hizo mientras desarrollaba su ministerio evangelístico, profético, apostólico en la tierra. Y en este tiempo se llenaron de esperanza, pero de repente todo vino abajo cuando se dan cuenta que Jesús estaba preso y luego condenado a muerte y finalmente en la cruz y muerto, y su cuerpo llevado a una tumba como cualquier otro. Esto fue una crisis sin precedente para ellos. Y en esto es una forma como usted y yo debemos tener en cuenta que de vez en cuando hay situaciones, circunstancias que se cierran de manera violenta y dejando un sabor o un sinsabor en el cual duele y la persona queda completamente desestabilizada con lo acontecido. Sin embargo, esos 3 días después de su muerte era una temporada a donde el miedo, a donde la desconfianza y aún la incredulidad estaba presente para todos. Pero por otro lado, una burla desde la vida de aquellos que provocaron semejante desastre. Así que era un tiempo complejo, parecido con el que nosotros estamos viviendo hoy. Pero de repente, el Señor resucita el tercer día y la esperanza vuelve a la vida de sus discípulos y de sus apóstoles. Y el Señor tomó tiempo para estar con ellos y los acompañó en diferentes ocasiones. Dice el apóstol San Pablo que el Señor por unos 40 días anduvo con ellos, presentándose de diferentes maneras y asistiéndolos y acompañándoles con palabra. Y la palabra más usada entre todas era paz, 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 paz. ¿Y por qué repetía tanto Jesús sobre la paz? Claro, ellos estaban afectados, la habían perdido. Y el susto y el temor que cundía los estaba conduciéndolo, parece que a un lugar sin retorno. Y el Señor dice, estoy presente y quiero que regresen. ¿Regresen a qué? A la promesa. ¿Regresen a qué? A la visión. ¿Regresen a qué? Al propósito que está diseñado por el Padre. Y durante este tiempo Jesús anduvo con ellos. Y luego llegó la hora, el momento de separación. Entonces el Señor dice, quédese en Jerusalén hasta que de lo alto seas investido del poder de Dios. Y ahí seréis testigo, aquí en Jerusalén, allí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue una palabra de Jesús, dando a ellos ya un empoderamiento y diciéndole, el círculo de una temporada más se cierra y otra se abre. Pero para que ustedes puedan entrar, enfrentarla, vivir de manera que sean protagonistas y victoriosos, necesita la llenura del Espíritu Santo. Y esto fue lo que hicieron. Fueron al aposento alto y esperaron allí. 10 días era el tiempo entre la ascensión de Jesús y el día del Pentecostés. Y de repente, lo que Jesús dijo que debía suceder, sucedió. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8. Mi querido hermano y familia que me está acompañando, yo quiero que usted centre su mente y por favor no se desconecte, no permita que nada le distraiga, porque el mensaje tiene un hilo conductor y yo estoy comprometido a dárselo todo
en los próximos 25 o 30 minutos. Hechos 2, versículo 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, note esta palabra, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, otra vez note esa expresión, fueron todos. Es decir, los que estaban allí, todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Algo más aconteció y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Así que era un lugar donde estaba convergiendo universalmente muchas naciones que estaban siendo representadas en aquel lugar. Y estaban siendo atraídos. Mire el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué cosa maravillosa. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta usted que el Pentecostés llega, el derramamiento del Espíritu Santo llega en un momento global? Es decir, cuando las naciones de aquel entonces estaban siendo representadas en Jerusalén y estaba alrededor del lugar donde estaba el cenáculo, donde ellos estaban orando, es exactamente ahí que se produce el escándalo. Sí, porque el ruido fue grande. Se llamó la atención de todo el mundo y vinieron como curiosos a ver qué es lo que está pasando allí. Pero cuando se dieron cuenta de lo sobrenatural, quedaron atónitos, haciendo preguntas uno al otro de lo que estaba pasando. Se podían entender. Ahora présteme atención aquí. El Pentecostés era algo que estaba anunciado. El Señor había levantado profetas desde la antigüedad y habían dicho una y otra vez que esto iba a venir, que esto iba a acontecer. Pero sabe, son pocos los que prestan atención en los anuncios que vienen del cielo. Por eso son bienaventurados los que oyen, los que entienden y los que esperan. Y infortunadamente sorpresa para aquellos que no están esperando, que no prestaron atención y que a lo mejor ignoran por completo. Déjame decir que lo que está aconteciendo en estos días en el mundo es algo que está anunciado, pero poca gente estaba consciente que esto podía pasar. Por eso hasta los gobernantes están sorprendidos. No debe estar sorprendida la iglesia, porque la iglesia tiene la palabra dada de forma directa hace 2000 años. El Señor Jesús advirtió a la iglesia que esto que hoy estamos viviendo vendría. Cuando dio la visión del Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, una de las frases extraordinarias del versículo 1 es los acontecimientos que deben acontecer. ¿Me escuchaste? No dijo tal vez, quizás, posiblemente, sino que deben acontecer. Es una sentencia. Entonces lo que nosotros estamos viviendo es algo que deben acontecer. Así como el Pentecostés debía acontecer. Y aconteció. Sorpresa para unos, pero tremenda bendición para otros, que son los que estaban aguardando con esperanza el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, ¿qué quiero yo con el mensaje? ¿Y qué es lo que estoy enfocando? Estoy enfocando de una manera apostólica y profética que estos decretos que los gobiernos han dictado, y no hablo solo para Colombia, sino para el mundo, estos decretos van a terminar con otros decretos que dicen: las puertas están abiertas. Vuelvan al trabajo, regresen a los negocios, vuelvan. No importa cómo queden las naciones lastimadas económicamente, ¿sí? Los gobiernos van a sufrir algo tremendo.
aun cuando lo que yo veo es que las decisiones que tomaron en hacer uso de sus recursos para dar capacidad mínima a la gente trabajadora, ese gesto que han hecho los gobiernos, que aún puede no haber sido suficiente, Dios que obra en milagro, Dios que obra de manera extraordinaria, va a abrir una puerta increíble de oportunidades para aquellos que están pegados a la palabra. Negocios que nunca fueron hechos serán hechos en esta próxima temporada. Oh, empresas que nunca pensaron que iban a ser abiertas se abrirán en esta próxima temporada. Algo extraordinario financiero y económico que nunca pasó en la vida de los hijos de Dios pasará en esta nueva temporada. Por eso yo quiero que usted entienda que lo que Jesús está diciendo a los discípulos es: ustedes no podrán entrar en la próxima temporada solo. Necesita una acción, un empoderamiento, necesita un plus. Y esto es el Espíritu Santo. Quiero que Él esté con ustedes y les acompañe. Y claro, la presencia del Espíritu Santo provocó este cambio que ya acabé de hablar, y la gente que estaban allí a regresar a sus naciones tenían que decir: algo inusual aconteció en Jerusalén. Vimos algo que nunca antes habíamos visto. Presenciamos cosas que nunca antes habíamos presenciado. Oímos voces y lenguas que nunca antes sabíamos que la gente de diferentes lugares podían hablar. Ellos estaban haciendo y estaban viviendo y estaban hablando. Era algo que marcaba una tremenda diferencia en el comportamiento humano. Por eso, mi querido hermano y familia, por favor, présteme atención y síganme en el hilo conductor del mensaje. ¿Qué pasa con el avivamiento? El Pentecostés trajo el avivamiento, pero en primer lugar el avivamiento es promesa de Dios. Vamos a afirmar eso así de simples. El avivamiento es promesa de Dios. Y como promesa de Dios es una promesa segura. Y como promesa de Dios es una promesa abundante. Y como promesa de Dios es promesa generacional. Cuando te digo que es promesa segura, porque cuando Dios hace una promesa, en Él es sí y por Él es el amén. Recordad que si Dios hace una promesa, Dios es santo, su promesa es santa. Dios es fiel, su promesa es fiel. Dios es justo, su promesa es justa. Dios es eterno, su promesa es eterna. Y la promesa abundante es que Dios no es mezquino. La promesa generacional es que Él quiere cubrir toda tu casa, tu familia y todo aquello que salga de tu sangre y que tenga tu ADN. En segundo lugar, el avivamiento es una necesidad de la iglesia promovida por el Espíritu Santo. Eso no es un invento de los discípulos, no fue un invento de los apóstoles, no, esto es una creación divina. La iglesia tiene la necesidad de vivir. Ahora, no hay avivamiento sin el Espíritu Santo. Por eso vamos a marcar aquí con una frase sencilla: todo lo que la iglesia haga, lo que haga, necesita tener la presencia del Espíritu Santo. Si no está la presencia del Espíritu Santo, lo que tenemos es un activismo, sea en la música o en cualquier otro tipo de fiesta, congreso, lo que se quiera hacer. Lo que dar valor a lo que hacemos y que tiene la trascendencia de avivamiento es cuando el Espíritu Santo está presente. En Hechos 8, versículo 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el versículo 16 explica algo: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el verso 17, entonces les imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que en esta posición la iglesia apostólica entiende que hay un evangelismo responsable.
Entiende que hay un discipulado responsable. Entiende que en ese discipulado hay decisiones extraordinarias de recibir bautismo en aguas. Pero esto no era suficiente. Para que el avivamiento tuviese su trascendencia, requería la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero proponer de que cualquier pastor, obrero, líder que me están escuchando en esta hora, entienda. Cualquier lugar que se abra una puerta para predicar la palabra de Dios y que haya salvación de alma, el paso siguiente después del bautismo en aguas es que puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es importante para satisfacer las necesidades del creyente. Toda persona en Cristo, ella está bajo una tremenda fuente que va a suplir sus necesidades. ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene labores específicas. Permítame hablarles de algunas labores del Espíritu Santo. Por ejemplo, la primera labor del Espíritu Santo es convencer el mundo del pecado. Él convence el mundo del pecado. Juan 16:8 te va a dar esta información. Nosotros podemos hacer lo que querramos, tener el argumento que tengamos, por más sabio que sea, por más insistente, por mayor entusiasmo que tengamos. Esto no convence a nadie. El que convence a la persona de su realidad como pecador es el Espíritu Santo. Por eso, si la iglesia quiere ganar alma y quiere tener gente salva, tiene que estar acompañada con el Espíritu Santo en su trabajo de evangelización. Pero el Espíritu Santo también cumple otra labor que es sello de Dios. Y cuando hablamos del sello de Dios es que el Espíritu Santo, Dios lo pone para que sea para usted y para mí este sello. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, y aquí hace énfasis en la promesa. Y está hablando del sello. El sello es la prueba de ser auténticos hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona recibe este sello, queda visible en el cielo y en la tierra. En el cielo, frente a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, en el cual te reconoce a ti como hijo de Dios. Pero también queda visible aquí, en frente a las hostes infernales de la maldad, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes infernales de la maldad. Cuando te mira a ti, cuando viene a atacarte, sabe que el sello que está en ti te identifica, no como cualquiera, sino como alguien que es auténtico hijo de Dios. Por eso, si tú das la pelea, serás más que vencedor. Aleluya, serás más que vencedor. Romanos 8:11, el apóstol Pablo nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Acéptalo, reconózcalo, créalo y vívalo. La otra función del Espíritu es que Él enseña, el Espíritu Santo nos enseña. Entonces aquí nosotros estamos frente a lo que es pedagogía divina. El Espíritu, oye, no sé si usted entiende lo que te estoy hablando. Que el Espíritu Santo sea tu maestro, sea mi maestro, sea nuestro maestro. Por eso las casas que abren las puertas para poder hospedar la palabra de Dios, está dando lugar a que el Espíritu Santo, el Maestro Divino, actúe dentro de tu propia casa y familia. ¡Qué privilegio! En Juan 14, versículos 16 y 17, Jesús habló de esto y dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Ojo, ¿por cuántos días? 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes, 1 año, 2 años. No, para siempre. Es decir, que este para siempre te cubre a ti y te cubre todas las generaciones que procedan de ti.
hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo estará presente en la vida de aquellos que están creyendo en el Señor. Verso 17, Jesús dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, escuche, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aleluya, con vosotros, plural, y estará en vosotros. Son dos posiciones, está con y está en. Ahora el versículo 26 del mismo capítulo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Por eso no hay por qué haber ignorante en la familia de la fe. Alguien dijo: ¿y cuál es la escuela que ustedes han estudiado? Además de hacer un seminario bíblico o tener lo que se predica en los templos. Pues quiero que sepa, el que nos gradúa es el Señor. Es aquel que nos dio su Espíritu para que sea nuestro profesor, para que sea aquel que nos enseña. ¿Habrá otro profesor, maestro que sea superior a él? Ciertamente que no. Y dice que Él os recordará todo lo que os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará toda la verdad, porque no hablará de lo suyo propia, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Atención, y os hará saber las cosas que habrá de venir. A mí como me encanta eso. ¿Sabe por qué me encanta? Porque cuando dice de las cosas que habrá de venir, está hablando del futuro. Y el futuro es importante para todos. Me gustaría llamarte la atención para que te detengas un poco y piense. Termina la cuarentena, ¿qué viene? Termina todo eso, ¿qué viene? Pues según la palabra, el Señor está con nosotros. Y acabé de dar unas cuantas frases proféticas aquí. Si la creíste, si la tomaste, serás bienaventurado. ¿Qué viene? Viene lo mejor, porque al justo le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Porque aquel que está creyendo en el Señor está coronado de favores y misericordia. Porque aquel que está bajo la protección de Dios, a donde ponga sus manos, ahí prosperará. Eso es lo que viene. Vas a comprar, vas a vender, vas a hacer negocios extraordinarios, promesas extraordinarias va a se materializar en tu vida. Lo único que tienes que hacer es aceptar que estás guiado, orientado y estás recibiendo por el Espíritu Santo la dirección correcta. Ahora, el último punto en la labor del Espíritu Santo: el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Y qué cosa tan extraordinaria, porque aquí entonces significa alteración en nuestro ADN, alteración en nuestra naturaleza, de una naturaleza pecaminosa, caída, a una naturaleza espiritual que puede dar fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Wow, contra tales cosas no hay ley. Déjame proclamar eso otra vez: no hay ley. Y respiro para llamarte la atención. ¿Será que el fruto del Espíritu fue visible en tu vida en esta cuarentena? ¿Hubo amor? ¿Se manifestó gozo? ¿Se manifestó paz en ti? ¿Paciencia en ti? ¿Benignidad en ti? ¿Bondad? ¿Fe? ¿Mansedumbre? ¿Templanza? Si esto estuvo presente, gloria a Dios, porque en esta prueba Satanás quedó avergonzado. Tu carne quedó desautorizada y lo que sobresalió fue el Espíritu con su fruto. Ahora, si no fue así, tienes que aceptar que algo te está faltando.
En lugar del amor, ¿qué fue lo que hubo? En lugar del gozo, ¿qué fue lo que hubo? En lugar de paz, ¿qué fue lo que hubo? En lugar de la paciencia, en lugar de la benignidad, en lugar de la bondad, en lugar de la fe, en lugar de la mansedumbre, en lugar de la templanza, ¿qué fue lo que sustituyó en tu vida? Eso. Por supuesto que si no fue el fruto del Espíritu, fue el fruto o las obras de la carne. Y sabe, la diferencia es que para los que tienen el fruto del Espíritu no hay ley. Para los que están en las obras de la carne hay una sensación de pérdida increíble, porque el cielo no acepta, el cielo no aplaude las obras de la carne. Como pastor yo quiero dar testimonio, porque he oído, he recibido mensajes, llamadas, hemos conversado de diferentes maneras con muchos hermanos y hermanas, en la cual he visto en ellos el fruto del Espíritu ahí activado, a quienes los bendigo y les quiero decir, usted es un vencedor, usted es un ganador. Por lo tanto, a entrar en la nueva temporada, ya entra con a la cabeza erguida y como un triunfador. Sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida limpia. Y permítame decir, lo morbo que está en las mentes, las palabras groseras que están en las bocas, lo sucio que está en los ojos, el oído abierto para toda basura, no procede del Espíritu. Esto procede de la carne. Por eso tú y yo una y otra vez necesitamos dar lugar al Espíritu para que nos mantenga limpio de adentro hacia afuera. Y esta limpieza es una limpieza que el cielo aplaude y la cual usted y yo la necesitamos todos los días, porque eso significa entonces vivir en el Pentecostés y en el avivamiento. Tercero, el avivamiento confronta a una generación que no conoce a Dios. Hey, ¿de qué está hablando, pastor? Estoy hablando eso, de una generación que no conoce a Dios. ¿Y sabe cuál es la característica de esta generación que no conoce a Dios? Es una generación feroz. Ese es un término que se usa para los animales, que son fieras, que no respetan a nada ni a nadie. Ellos atacan porque esta es su naturaleza. Pues la generación que no conoce a Dios es una generación feroz, es una generación veloz. Su velocidad es increíble. Ellos pueden provocar una situación en la mañana, otra en mediodía, otra en la tarde, otra en la noche, y sorprender a la gente basado en su velocidad. Lo tercero es una generación cruel. No hay amor, no hay respeto por el prójimo, y quieren quebrantar todo lo que es de preservación en los valores y en los principios. Las familias, los hogares están siendo abaladas, afectadas. Es más, este grupo ha querido estar en todo lugar y hacerse sentir, y usa todos los recursos con su crueldad. Pero además es una generación creadora del mal, y están ingeniando el mal siempre. Así como usted y yo nos preocupamos por el bien, ellos se preocupan por el mal. Por eso cada vez que sale algo bueno, ellos inventan algo que contrarreste lo bueno, o haciendo parecer que es bueno, y lleva a las multitudes hacia allá, ¿sí? Y este es el trabajo de la iglesia en el avivamiento: confrontación con una generación creadora de maldad. En cuarto lugar, el avivamiento trae resultados gloriosos. Y aquí, para cerrar el mensaje, quiero que disfrute de lo que yo considero resultados gloriosos. El primero es que lo vamos a ver en el estado de crecimiento. Crecimiento numérico, crecimiento orgánico, crecimiento conceptual y crecimiento diaconal. Fíjate que aquí en el avivamiento, cuando se desata el crecimiento numérico, por supuesto tendrá que ser visto,
tendrá que ser conocido, tendrá que ser aceptado. Que el número de personas salvas, el número de personas bautizadas, el número de personas que participan aumenta cada día. En lo orgánico es que la iglesia, ella es un cuerpo, ella está unida, ella tiene miembros y todos los miembros están haciendo su parte activa del cuerpo. Ella es visible para la ciudad, es visible para los que gobiernan, es visible para la ciencia, es visible para todas las órdenes que insisten en el mundo. La iglesia, ella es un cuerpo. Y en tercero, la iglesia, ella en su crecimiento conceptual tiene una fe, unos principios, unos valores que no se negocian. Y estamos claros en nuestro argumento. Argumentos que está basado en la palabra de Dios, en las reglas de la fe, en los principios del Espíritu. Y puede contrarrestar cualquier argumento que venga del enemigo de nuestras vidas y de nuestras almas. Y también el crecimiento diaconal. Estamos hablando del servicio. A mí me fascina ver cuando hermanos, aún nuevos convertidos, dicen: cuenten conmigo, póngame, asígnenme, denme una tarea, un trabajo, póngame a hacer algo en la obra del Señor. Por eso el centro cristiano prospera en su trayectoria misionera, porque tiene un crecimiento diaconal. Y finalmente, en conclusión, el avivamiento trae resultados. ¿Y qué tipo de resultado trae? Y aquí yo quiero ponerte en algo que en otras veces ya hemos dicho, ya hemos proclamado. El avivamiento trae resultados de millares de salvos. Millares de salvos. No es decenas, no es centenas, son millares de salvos. Y yo estoy plenamente convencido que en esta temporada que vamos a entrar, cuando los templos se abran, habrá una respuesta increíble de personas que fueron alcanzadas por la palabra de Dios a través de las redes, de los medios que hemos estado usando, del testimonio que los hermanos han dado en su casa, en su urbanización. Han puesto un puente para conectarse con aquellos que en algún momento están sufriendo cualquier situación. Usted ha sido generoso, usted ha sido fraterno con ellos y usted es un ganador de vidas para Cristo, además de su buen testimonio. Millares de bautizados en aguas. Haremos énfasis permanentemente en el bautismo en las aguas. Millares de bautizados con el Espíritu Santo. Millares comprometidos con una vida de santidad. Millares comprometidos con la multiplicación. ¡Wow! Me da ganas de predicar. Y ¿sabe lo que estoy diciendo? Que este plan de la multiplicación es que cada creyente es uno más uno, por lo menos uno más uno. Tenemos siempre la obligación de ir por más uno. Millares comprometidos con una acción de milagro. Habrá otra cosa más impresionante: que usted, mi querido hermano, hermana, ore por un enfermo y el Señor lo sane. Que usted dé una palabra a una persona de aliento, de amor, de confianza, y esta persona sea bendecida por la palabra recibida y luego te dé testimonio de lo que ocurrió en su vida. Vamos a aprovechar esta próxima temporada para poner en acción esta capacidad de milagros. Millares comprometidos con una acción restauradora a los desanimados y extraviados. Estoy consciente que en estos días muchas personas que andaban como medio desativado, vamos a ponerle así, desconectado, viendo lo que está aconteciendo, dice: el tema es serio, Jesucristo viene y mi vida necesita tener este aporte que viene del cielo, la gracia y el amor de Dios. Y es muy probable que cantidad de personas desanimadas sea otra vez renovada y los extraviados regrese al camino del Señor. Millares comprometidos con una vida de abundancia y millares comprometidos con un lenguaje de reino. Es decir, cuando hablo de vida de abundancia, es que tú serás productor de abundancia y serás un liberador de riquezas. Y cuando te digo que millares comprometidos con el lenguaje de reino, es que tu boca estará entrenada para hablar el lenguaje del cielo.
no estarás hablando en dudas, no estarás hablando en desconfianza, no estarás hablando con pronósticos reservados, no estarás hablando con palabras torpes. No, tu lenguaje será un lenguaje profético. Lo que tú digas a otras personas suena agradable, y lo que tú decidas y hables, lo que diga sucederá, porque Dios te respaldará. Pentecostés trae, desactiva el avivamiento, y el avivamiento provoca en la iglesia estos crecimientos extraordinarios. Te bendigo a donde tú estás, tu casa y tu familia. Levanta tus manos y reciba en esta hora la bendición del Señor, y que cuando amanezca el día mañana entiendas, estoy en una nueva temporada, y en la nueva temporada todo por el Espíritu Santo será posible.